El peleador más temido en la historia de K1 tiene un nombre que muchos rivales todavía recuerdan con escalofríos: Buakaw Banchamek. Esto no es simplemente un luchador talentoso entrando al ring. Cuando Buakaw aparece frente a ti, es como ver acercarse una tormenta que sabes que no puedes detener. Sus piernas no son solo armas de combate, son años de arrepentimiento esperando a suceder. Cada patada suena como si alguien golpeara tu cuerpo con una barra de hierro. Y con cada impacto queda claro por qué tantos peleadores han aprendido a temer su estilo. Un solo golpe puede cambiar todo. Un segundo estás peleando, y al siguiente, sientes como si tu alma se hubiera separado de tu cuerpo. Hoy vamos a ver algo que ocurre muchas veces en los deportes de combate. La confianza entra al ring caminando con orgullo, segura de sí misma, y sale minutos después, preguntándose qué fue exactamente lo que acaba de ocurrir. El primero en descubrirlo fue Yasuhiro Kido. Solo hay que mirar su expresión antes de la pelea para entender su actitud. Kido intentó convertir a Buakaw en una broma. 多分今現役でやってる中で、昔マックスで出た人間多分ゼロではないと思うんだけど、この2人で前回アンポルキア選手がドローになってるって言ったところもそうだし、これで勝てば多分自分より強いキックボクサーの40代はいないって世界でもう思いっきり言えるかな。Provocándolo y mostrando confianza exagerada, como si estuviera completamente seguro de que podía controlar la pelea. Pero ese tipo de provocaciones tienen un efecto curioso cuando el rival es Buakaw. No lo intimidan, lo motivan. Cuando la pelea comenzó, Kido trató de imponer su estilo desde el principio. Usaba su jab, se movía con rapidez y trataba de mantener la distancia, buscando demostrar que su velocidad podía neutralizar la potencia del tailandés. Durante los primeros intercambios, parecía tener el control, y algunos incluso pensaron que su estrategia podría funcionar. Pero entonces, Buakaw empezó a avanzar, no con prisa, sino con paciencia, como un depredador que sabe que su presa eventualmente cometerá un error. Cuando ese momento llegó, Buakaw cerró la distancia y empezó a soltar combinaciones poderosas. Ganchos, derechas y golpes al cuerpo que hicieron retroceder a Kido, mientras el público comenzaba a levantarse de sus asientos. De repente la pelea cambió completamente de ritmo. Kido pasó de controlar el combate a intentar sobrevivir. Las rodillas de Buakaw comenzaron a entrar con precisión brutal, cada una conectando con la fuerza de un martillo. El castigo era constante, y cada segundo que pasaba dejaba más claro quién estaba dominando el ring. En medio del intercambio, hubo incluso un choque de cabezas que abrió una herida visible, pero ni siquiera eso detuvo el avance de Buakaw. Seguía presionando, seguía castigando, hasta que la confianza inicial de Kido desapareció por completo. El siguiente rival fue Minoru Kimura, un peleador joven con velocidad explosiva y una reputación creciente dentro del deporte. Cuando Kimura entró al ring, representaba a la nueva generación de peleadores que buscaban demostrar que podían superar a los grandes nombres del pasado. Desde el primer segundo trató de imponer su presencia, atacando con rapidez y lanzando combinaciones agresivas con la esperanza de sorprender a Buakaw. Los intercambios fueron intensos, violentos. Cada golpe se sentía cargado de intención. Pero mientras Kimura gastaba energía intentando dominar el combate, Buakaw se mantenía tranquilo, observando cada movimiento como si estuviera estudiando un patrón. No se apresuraba, no entraba en pánico, simplemente esperaba. Y cuando finalmente encontró el momento correcto, lanzó una combinación perfecta, un 1-2 limpio, brutal y preciso, que cambió completamente la dinámica del combate. El impacto fue tan fuerte que parecía haber detenido el tiempo por un instante.
Kimura retrocedió, claramente afectado, y el público entendió en ese momento que había entrado en territorio peligroso. Porque cuando Buakaw encuentra su ritmo, escapar se vuelve casi imposible. Luego llegó uno de los enfrentamientos más esperados de esa época. Buakaw contra Masato, el héroe japonés y uno de los nombres más grandes del K1. Masato no solo era un peleador talentoso, era el favorito del público, el símbolo del kickboxing japonés y el hombre que muchos creían capaz de detener al tailandés. La pelea fue intensa desde el primer momento. Ambos intercambiaban golpes con agresividad, cada uno buscando demostrar que pertenecía a la cima del deporte. Pero poco a poco comenzó a notarse una diferencia. Las patadas de Buakaw golpeaban el cuerpo de Masato con una fuerza que resonaba en toda la arena. Cada impacto parecía un recordatorio de que la pelea se estaba inclinando lentamente hacia un lado. Masato intentaba acercarse, intentando acortar la distancia para lanzar sus propias combinaciones. Pero cada intento era respondido con otra patada, otra rodilla, otro golpe preciso. Masato resistió todo lo que pudo. No cayó fácilmente. Pero lo que ocurrió no fue un knockout repentino. Fue algo más duro. Una demolición lenta, paciente y metódica que dejó claro quién estaba dominando el combate. En los días dorados de K1, Buakaw también se enfrentó al poderoso kickboxer holandés Albert Kraus. Ese combate representaba algo más que dos peleadores en el ring. Era un choque entre dos estilos legendarios, Muay Thai contra kickboxing holandés. Kraus era conocido por su potencia devastadora, así que Buakaw decidió atacar desde el principio con su arma más temida, las patadas bajas, una tras otra. Cada impacto golpeaba el muslo de Kraus con una violencia que parecía casi imposible de ignorar. Kraus intentaba avanzar y encontrar su distancia, pero cada paso tenía un precio. Buakaw convertía cada round en una lección de control y resistencia. La pelea terminó siendo tan cerrada que fue declarada empate, lo que llevó a un round extra donde ambos peleadores intercambiaron golpes con la intensidad de verdaderos gladiadores. Fue una guerra, y muchos espectadores aún creen que Buakaw había hecho lo suficiente para ganar. A lo largo de su carrera, Buakaw ha sido derribado, cuestionado y desafiado por nuevas generaciones de peleadores que buscan probarse contra una leyenda. Pero las leyendas no se construyen con victorias fáciles, se construyen con batallas, con noches donde cada golpe cuenta una historia. Desde romper corazones frente a miles de fanáticos en Japón, hasta dominar algunos de los escenarios más grandes del K1, Buakaw no solo peleó contra oponentes, peleó contra generaciones enteras. Y sin importar quién esté frente a él en el ring, hay algo que siempre termina ocurriendo. Cuando Buakaw da un paso hacia adelante, el mundo entero da un paso hacia atrás.